¿De qué hablamos la semana pasada? ¿De qué se habló la semana pasada? ¿Quién estuvo la semana pasada? ¿O nadie le paró bola al pastor Israel? Él me pidió que les tome la lección. No. Silencio de Dios fue hace como unas 2 o 3 semanas más o menos, pero por ahí va. Pero por ahí va, por ahí va. ¿Sobre? Sobre escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Una de las preguntas más frecuentes que me hacen las personas, ¿cómo escuchas a Dios? Porque yo escucho que la gente habla en las iglesias y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y alguien me pasa el número porque a mí no me dice nada, ¿no? Entonces la gente se empieza a preguntar, ¿cómo escucho a Dios? Y hablaba el pastor Israel la semana pasada de este versículo que está en Juan y que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y hablaba acerca de la relación que es necesaria tener con el Señor para poder escuchar su voz. Así que vamos a continuar en ese tema. Y no sé si me ayudan con la diapositiva. Perfecto, no, pero la primera, esa es como la quinta, ¿no? Por eso digo que vamos a empezar. No, esa no es la 1. Esa es la 1. Perfecto. Entonces, el tema del día de hoy, la conversación que vamos a tener el día de hoy, le he puesto alineados con Dios. Yo tengo una compañera en el trabajo que está muy acostumbrada a las palabras corporativas, de negocios, de trabajo, y cada 2 frases lanza una palabra en inglés porque estamos en marketing, entonces así somos los de marketing, no lanzamos palabras en inglés porque nos gusta. Entonces que sí, que lo de aquí, que la call, y que la llamada, y que la reunión, que el meeting, un relajo, ¿no? Está bien, es su costumbre, yo lo entiendo, está bien, todo perfecto. Pero ella tiene una palabra que le encanta cada que me escribe. No, vamos a tener una reunión, un ratito, que vamos a alinearnos un ratito. Ah, ya, ok. Tenemos para que nos alineemos. Ah, ya, ok. Tenemos que tener una reunión de alineación. Es una de sus palabras favoritas. Entonces, yo ya veo que me escribe, ya me voy sentando, vamos a alinearnos. Porque ella le gusta conversar antes de que tengamos una reunión donde estamos todo el departamento, para no estar perdida y poder saber de qué va la cosa, ¿no? A ver, ¿tú qué vas a decir? Vamos a hablar de las promociones. Como yo manejo una línea que tiene más peso, entonces, bueno, ¿tú qué promoción hiciste? Ah, ya yo hice la de acá, sí, tienen que ver, ya listo, ya estamos alineados. Esa es su palabra, estamos alineados. Y cuando pensaba en escuchar la voz del Señor, me acordé de mi amiga, de Viviana, de que el Señor también quiere estar así, ¿no? El Señor quiere alinearse con nosotros, pero a veces somos nosotros los que estamos queriendo hacer otra cosa y no nos dejamos alinear. Entonces, una de las cosas que suceden más cuando no escuchamos la voz de Dios es que muchas veces no queremos escucharla, aunque nosotros digamos, Señor, háblame, pero realmente en la práctica no queremos estar alineados, porque alinearse significa, si yo estaba acá y el Señor quería que esté acá, entonces hacerle caso, escuchar pero obedecer. Y ahí viene el problema. Vamos a la siguiente, por favor. Oír versus escuchar. Creo que tenemos. Perfecto. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, oír escuchar significaría prestar atención a lo que se oye. Sin embargo, oír sería percibir con el oído los sonidos. Por ejemplo, ahorita podemos oír lo que está sucediendo allá afuera, pero no podemos escuchar bien lo que está sucediendo allá afuera porque no le podemos prestar 100% atención, porque está más lejos, porque el sonido se pierde un poco, pero podemos oír que algo está pasando. Podemos oír que pasa un carro, pero no por el oír no vamos a hacer, es una camioneta Chevrolet Timas con placa. No podemos, tendríamos que verle, tenemos que poner los demás sentidos, tendríamos que prestarle mucha más atención. Y por eso cuando decimos oír, es simplemente que un sonido llegue acá, pero no precisamente lo procesamos con nuestra cabecita. Escuchar significa tomar la decisión consciente de recibir este sonido y que signifique algo para mí.
Escuchar la voz de Dios vendría a ser no solamente Señor, háblame, sino qué me quiere decir, para qué me lo quiere decir, qué voy a hacer yo al respecto. Pero solo queremos escuchar la voz de Dios y solamente queremos que se abran los cielos, que suene una voz tipo trueno y que diga, Carolina. Entonces Carolina dice, sí, Señor, te escucho. Pero si le dice, Carolina, no, en el susurro ya no. Tiene que ser en la voz de trueno, que se abra el cielo, que todo se oscurezca y que de repente se ilumine solamente. A veces pasa eso. Estoy exagerando, pero la realidad es que muchas veces diferenciamos el escuchar la voz de Dios. Tiene que ser algo súper sobrenatural y tengo que terminar llorando en el suelo porque el Señor me habló. Pero cuando recordamos un versículo, cuando una canción toca nuestro corazón, cuando nos acordamos del pastor Israel justo antes de cruzarnos la roja, cuando A, B, C, cuando pasan detalles, no, ahí no es, ahí no pasa nada, ahí no se trata de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios tiene que ser profético, tiene que salirme espuma por la boca, no, escuchar la voz de Dios significa que presto atención a lo que me quiere decir y hago algo al respecto. Oír no es simplemente, o escuchar no es simplemente recibir el sonido, eso es solamente oír. Así que quiero hacerte dos advertencias con dos versículos que te traje el día de hoy. El primero está en Jeremías 23, 22. ¿Me ayudan a ponerlo en pantalla, porfa? Jeremías 23, 22 dice, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Jeremías 23, 22 en Nueva Traducción Viviente. Todo el versículo está en un condicional, ¿no? Si hubieran, si tal cosa, entonces. Esa formulación del Señor, cuando tú te la haces, puede estar llena de imprecisiones. ¿Qué hubiera pasado si? Si tú la haces, pura imprecisión. Porque lo que te imaginas no puedes estar seguro de que eso hubiera pasado. Pero cuando el Señor te dice un condicionante, Él sí sabe lo que hubiera pasado, Él sí sabe. Y entonces nos deja una advertencia bastante importante. Si hubieran estado en mi presencia. Aquí quiero dejarte lo primero. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Qué tanto tiempo pasas en su presencia? Y no hablo solamente del devocional. No hablo solamente de la canción que pones en el carro o que la pones cuando trabajas o el versículo que tienes de fondo en el celular. Hablo de estar en su presencia. Estar en su presencia realmente cambia la forma en la que experimentamos al Señor. No se trata de, Señor, que venga tu presencia a este lugar, gracias, amén, y yo me voy, permiso, tengo otras cosas que hacer. Estar en la presencia es tomarte el tiempo de experimentar al Señor. ¿Quieres escuchar a Dios? Entonces necesitas estar con Él. No tener la Biblia abierta en el Salmo 23, Jehová mi pastor no me faltará ahí en la puertita para que cuando llegue el ladrón diga, no son cristianos, me voy. No. ¿Qué pasa? El ladrón entra y le escribe ahí al lado, a mí tampoco, y se llevó todo. Nada me faltará y a mí tampoco, y se lo llevó todo y ya tiene listo para comer. Estar en la presencia del Señor es que tu día a día tenga que ver con Él. No, mira, ya llegó el domingo, toca estar en la presencia del Señor. Y de lunes a sábado. Y si es de los jóvenes, bueno, los sábados también. O de los adolescentes. Que dicho sea de paso, ayer empezamos la separación. Yo tuve nuestra primera reunión con Michelle y Jonathan. Así que un aplauso para ellos, por favor.
es un grupo que está creciendo bastante y a mí me da gusto porque precisamente cuando yo hablaba este tema o que escribía este tema de estar en la presencia, pensaba en ellos, pensaba en este grupo y decía, qué lindo poder estar desde esa edad. Y la mayoría sabe, yo desde los 5 años estoy en la iglesia, pero justo en esa edad yo no estaba en la presencia del Señor. A esa edad quería estar en cualquier otro lado menos en la presencia del Señor. Y creo que tenemos que trabajar mucho en cautivar a todas nuestras generaciones y enamorarlos de pasar tiempo con el Señor. Ahora, cada quien lo maneja diferente. ¿Ya? Mi amadísima suegra, su tiempo con el Señor es poniendo una canción en YouTube y mientras hace otras cosas ella está ahí con sus alabanzas porque le gustan cierto tipo de alabanzas y ella está ahí y es feliz porque está cantando. A veces cuando está sola abajo yo la escucho, estoy metido en la oficina y ella está cantando. Nadie le diga del tema, no, pero ella está ahí cantando. Entonces ella está feliz y está en su tiempo y de repente tiene un tiempo libre y otra vez agarra su Biblia y la abre y está constantemente queriendo estar en la presencia del Señor. Mi forma mucho tiene que ver con la soledad y con el silencio. Cuando yo quiero estar en la presencia del Señor, yo me encierro. Me gusta mucho la madrugada, me gusta mucho la noche. Y ahí tranquilito, cuando no escucho más que los gatos pelearse afuera, tengo mis mejores tiempos con el Señor. Hay momentos que pongo unas canciones, pero que están arriba, que muchos dirían, si no escuchan la letra, capaz y dicen, no, eso no es cristiano. Pero ahí yo me gozo en la presencia del Señor. Porque cada quien tiene su manera. No hay una correcta e incorrecta, más allá de que realmente estés con el Señor, ¿no? Otra cosa sería diferente. Pero estar en la presencia es la forma de poder escuchar a Dios. Y esto tiene un propósito, porque cuando escuchas a Dios, entonces hablas también lo que escuchas. Necesitas estar en su presencia para escuchar la voz de Dios, pero no te puedes quedar solamente con escuchar, necesitas escuchar para luego hablar. Porque cuando hablas empiezas a transformar tu entorno. Dice el versículo, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Para qué quieres escuchar la voz de Dios? Para decirle, a mí Dios me habla. No. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Para entonces hablar las palabras de Dios. Y quieres hablar las palabras de Dios para que otros sean transformados a través de esas palabras. De otra manera, otra forma de decirlo. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Sí, pero tiene que tener un propósito y ese propósito tiene que ser instrumentos del Señor para transformar vidas. Si no, entonces, como dice Pablo, somos un metal que suena y hace ruido. Porque el amor por el prójimo nos hace llevarle ese mensaje que el Señor nos habló. O seríamos solamente motivacionales o palabras bonitas y animamos a la gente y le decimos un dicho y ya. Pero cuando toca consejería, hablar con palabras. Cuando escuchas a alguien, darle un versículo. Eso es llevar la voz de Dios. Segunda de Corintios dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este versículo a mí me encanta, porque algo que nos aleja muchas veces de escuchar la voz de Dios es que nosotros estamos en una actitud rebelde. Nuestra mente está rebelde y no se somete a Cristo. Porque no queremos escuchar, sabemos lo que nos va a decir. Entonces estamos, no, yo quiero que tú me digas que esa chica es para mí. Señor, yo quiero que tú me digas que esa chica es para mí. Pero mira, es que es linda, es perfecta, tiene todo lo que está en mi lista, es guapa, inteligente, trabaja en lo que a mí me gusta, nos llevamos bien. El único detallito es que no es cristiana, pero o sea, nimiedades, o sea, ahí tú lo arreglas, es una oración y se le pasa. El Señor te quiere decir, no, mijito, mira, al lado te tengo otra, que tú no la has visto porque estás viendo la que no quiero que veas.
pero tú estás ahí embobado y no veas a la que está al lado tuyo. Entonces no queremos escuchar la voz de Dios. Nuestra mente está rebelde, nuestro corazón también, y entonces no nos sometemos a Cristo y por eso no escuchamos la voz de Dios. Cuidado, hay que someter y llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Deja que tu cabecita esté sometida a Cristo. Si no, no va a pasar nada. Acompáñame a Efesios 5, 31, 32 y quiero que alguien lo lea fuerte, fuerte para poderlo escuchar todos. Efesios 5 del 31 al 32, la versión que sea. Por ahí. Esgrima. A ver, mi hermana Marta está detrás, a ver. Fuerte, ¿no? Pero fuerte, fuerte, así, con voz de Ujier. Con voz de call center de Prati. Y 32. Perfecto. Entonces, muy conocido el versículo, dejará padre y madre y se unirá a su esposa, serán, ¿qué cosa? Una sola carne. ¿Y de dónde sacan esta inspiración? Pablo dice que él lo toma como referencia de Cristo y la iglesia. Sí, esposo y esposa tienen que ser una sola carne. Pero eso es tomado del ejemplo de Cristo y la iglesia. Quiere decir que la iglesia, nosotros y Cristo debemos ser uno, así como se supone que esposo y esposa deben ser uno. Pero para eso resulta que hay formas de escucha. Usted que ve ahí, no me quiten usted que estaba en la imagen hace un momento, una pareja que estaba, ¿qué? Estaban abrazados, estaban discutiendo. Ahora, ahí están Gustavo y Mónica, ¿no? Cuando no sabemos qué pedir de comida. Yo tengo hambre y ella no se decide, entonces yo me pongo bravo y ella, pero déjame tranquilo. No, ahí está cualquier pareja en realidad. Cualquiera. Yo soy uno con mi esposa, pero no siempre estoy de acuerdo con ella. Se supone que yo soy uno, pero por alguna razón no siempre estoy de acuerdo con ella. Y la iglesia se supone que es una con Cristo, pero no siempre está de acuerdo. Y no porque no esté bien lo que Cristo nos diga, sino porque no nos gusta. Porque nos toca movernos, porque nos incomoda, porque nos saca de la zona de confort a hacer cosas diferentes. Y porque a veces, en lugar de hablar con el Señor, discutimos con Dios. Como el esposo con la esposa. Alguna vez alguien me dijo, escucha para entender, para comprender, no para contestar. Y desde ahí mi forma de discutir con Mónica fue diferente. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre tenemos que conversar las cosas. A veces sí hay momentos que como que ninguno de los dos estaba con esas 2 gotas de paciencia adicional y por ahí se nos mueve la teja, pero en la mayoría de las veces recordamos eso. Tenemos que escuchar para comprender, no para contestar. Igual sucede con el Señor. Escuchamos para decirle, sí, Señor, pero... Y ya tenemos listo el contraargumento contra Dios. En lugar de tener una actitud diferente para someter todo pensamiento a Cristo y llevarlo cautivo. Entonces, ¿qué resulta? Yo escucho al Señor porque quiero entender lo que me quiere decir, para qué me lo quiere decir, a dónde quiere llegar. Quizás no puedo ver esos propósitos eternos al final, porque ahorita mi capacidad humana no me lo permite. Pero mi tiempo con el Señor, como decía el pastor Israel, el pasar tiempo y el poder reconocer la voz de Dios y poderla escuchar y demás, me va a ayudar también a recordar que sus propósitos son para bien, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y entonces empiezo
a moverme en aquello. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia. Lo vamos a ir rápido por un tema de tiempo. Así que, aparte que es extenso. Así que vamos a leer todo el Salmo 119. Lo abren, por favor. No, sí vamos a hablar del Salmo 119, pero no lo vamos a leer todo. Se los voy a leer rápido. Salmo 119, 15 y 16. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Salmo 119, 10 y 11. Yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Y el 103 y 105 dice, el 103, tu promesa es más dulce que a mi paladar, que la miel a mi boca. Y tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Versículos muy conocidos, están entre otras versiones. De hecho, todo el Salmo 119 realmente, algún día que tenga tiempo, váyase leyendo por partes. Va a ver la bendición que va a recibir. Pero de estos versículos yo quiero sacarte 3 consejos para escuchar la voz de Dios. El primero, anhelo sincero. El segundo, silencio paciente. Y el tercero, tener una fe activa. Para poder escuchar la voz de Dios, necesitas esas 3 cosas. Necesitas que tu corazón sinceramente quiera escuchar la voz de Dios. Tienes que anhelar pasar tiempo con Él y querer de verdad, no porque te lo digo yo, no porque te lo dice el pastor de Israel, no porque es lo que escuchaste, no porque, yo también quiero que Dios me hable. ¿Para qué? No sé, pero yo también quiero decir que Dios me está hablando. No, yo porque necesito de su voz en mi vida, porque quiero someterme a Él. Entonces, eso es un anhelo sincero. No me lo cambies, por favor. El segundo es silencio paciente. Una vez en una conferencia para líderes de jóvenes, estábamos con los pastores Israel y Julia, y Mónica también. Hasta adelante. Y resulta que había un pastor muy conocido, Lucas Leis, y él decía que estaba orando con su profesor del seminario, y el pastor estaba metido en su oración, y Lucas Leis no sabía qué hacer. Señor, la chica que me gusta, ¿cómo estará el partido? Y estaba perdido él. Él estaba casi que en silencio, pero no era un silencio paciente. Era un, Señor, ya háblame porque estoy aquí perdiendo el tiempo. Señor. Pero cuando él dijo, ok, primero viene el anhelo sincero, ¿no? Y él decía, voy a meditar en el amor del Señor, voy a ir a esa porción de la palabra. Y entonces viene y se queda callado. ¿Y por qué Dios me ama? Por esto, porque soy su hijo. Y empieza, de repente él dice como que algo se abrió, se conectó, algo pasó. Y él dijo, y empezó a escuchar la voz de Dios. Te amo por esto, por lo de aquí. Y empezó a recibir palabra del Señor en media oración. Los silencios, cuando hablamos con Dios, tienen que ser pacientes. No, Señor, yo necesito una respuesta, por favor, háblame en el nombre de Jesús, amén. Y me pongo a hacer todas las otras cosas que estoy haciendo. Y el Señor se queda, ¿y yo a qué rato hablo? Yo te quiero hablar, sí, ya perfecto, pero hablaste tú solito, cerraste la llamada y me dijiste que querías que te diga algo y me cerraste. ¿Cómo te contesto? Y peor que luego te enfocas en todas las otras cosas y te quedas inmerso en tu vida, en tu día a día, y no me das ni un canal para hablarte. No puedo estar todos los días haciendo algo sobrenatural para coger y llamar tu atención. Yo necesito que tú quieras pasar tiempo conmigo. Y no es que vas a pasar las 24 horas del día orando, pero que te expongas a la palabra de Dios. Que te expongas a su palabra. Pacientemente, no haciéndole así al Señor, ya fue, ¿qué hubo? ¿Cuándo me habla? No, pacientemente. Silencio paciente y finalmente una fe activa, porque no podemos hacer las dos anteriores y luego decir, el Señor me dijo que
ella es. ¿Cuándo te lo dijo? No, hace como 3 años. ¿Y cuándo le pides matrimonio? No, el próximo año. El próximo año. No estoy listo todavía. Pero el Señor te dijo que sí, que ayer era. Sí, pero es que Él dijo el domingo, pero nunca dijo de qué año ni de qué mes. Entonces yo estoy esperando otro domingo más cómodo. No, llévese el taquito y pídale el matrimonio en la mitad del mundo. Eso haga. A mí el Señor me dijo, ella es cuando tenía 4 meses enamorada. 4 meses. Y cuando yo empecé a escuchar la voz del Señor diciéndome, con ella cásate, mijito. Y creo que el Señor estaba tan emocionado de que lo estaba escuchando que me lo gritó. Fue como que, mijito, ahí, vaya, ahorita, no se espere, hágalo. Al punto de que yo le escribo al pastor Israel y le digo, Israel, necesito que me ayudes con algo. Y él me dice, le vas a pedir matrimonio a Mónica. Y yo, ¿quién le dijo? Voy donde mi mamá, mamá, esto ayuda con algo, le vas a pedir matrimonio a Mónica. Y yo, caramba, que yo fui el último en enterarme. Todo mi alrededor estaba listo. El Señor por todos lados como que sí, por si acaso, si no vayas a dudar. Y entonces, ¿qué fue? Fe activa. Vamos y compremos el anillo. 4 meses. Si Tito me viene a decir los 4 meses enamorado con una chica que se va a casar a los 22 años, 23 años, pego el grito al cielo. Pero yo en ese momento estaba ejercitando la fe activa. El Señor me había hablado, yo estaba confiando que era la voz del Señor porque ya lo había confirmado de parte de Él, y entonces pasábamos a la acción. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pídele, ten un anhelo sincero, un silencio paciente para cuando te hable, y cuando ya te hable, llévalo a una fe activa. Si no lo haces, te quedas en medio, te quedas en nada. Para eso nos alineamos con el Señor. Para ir terminando, quiero dejarte un pequeño versículo que está de hecho un poquito más. Son 3 versículos, pero el primero está en Apocalipsis, que Juan está hablando. Apocalipsis 1, 9 al 10, te lo leo rapidito. Dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes, compañero en su sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos para predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor, o sea, el domingo, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Y ahí empieza a escribir las 7 iglesias. Ahí dice una de esas 7 iglesias de la ciudad de refugio. ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba adorando en el Espíritu. Y cuando estaba adorando en el Espíritu, ¿qué pasó? Él oyó una voz. Y de ahí prestó atención, pasó a escuchar. ¿En dónde estaba? ¿En qué lugar? En la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? ¿Qué dice? ¿Qué condición tenía él? Estaba exiliado, estaba preso por haberse puesto a predicar la palabra del Señor. Y con esto quiero ir terminando. Alinearse es escuchar la voz de Dios aún en medio de las circunstancias. Él estaba preso. Puede que tú estés en un problema, puede que tú estés preso de una situación que te complica. Y estás tan ocupado con esa situación que no tienes tiempo para escuchar a Dios. Pero Juan estaba preso y él estaba adorando en el Espíritu. No solamente estaba alineado con el Señor, él estaba adorando en medio de su dificultad. Y podía, al estar enfocado, adorando al Señor, pudo escuchar la voz de Dios. Y bueno, luego viene todo el libro de Apocalipsis. Libro profético. Para recibir profecía, póngase a escuchar la voz de Dios. Él estaba en el Espíritu, estaba alineado. Escuchar la voz de Dios era una prioridad a pesar de sus circunstancias. Llénate de la paz del Señor para poderte alinear. Porque en medio del problema, ¿cómo lo haces? Necesitas de la paz. Hay 2 versículos. El uno está en Isaías 26:3, el otro está en Filipenses 4:6 al 9. No se los voy a leer por tema tiempo, pero ambos usan la palabra paz. En Isaías usan la palabra hebrea shalom y en Filipenses usan la palabra griega irene. Eso, irene significa paz. En ambos casos habla de que la paz del Señor
y usan estas palabras, pero el concepto de esta paz significa estar completo, que no te falte nada, ser uno, redondito. Aún cuando las cosas no están 100% como yo quiero, no me falta nada, estoy bien. No me sobra, pero no me falta. Hay cosas que me preocupan, pero no me falta nada. En el Señor lo tengo todo. Cuando es la paz de Dios la que te da a ti la tranquilidad, cuando es el Señor el que te permite sentirte completo y pleno, entonces experimentas su paz. Cuando es pasar tiempo con Él, alinearte con Él, escuchar su voz. Para poderte alinear necesitas esa paz. Necesitas pasar tiempo con Dios para poder entonces estar ahí, completito. Que las otras cosas no te perturben. Yo no sé si tú quieres escuchar la voz de Dios, pero si quieres escuchar la voz, ponte de pie y cierra tus ojitos. No quiero que sigas escuchando mi voz, ni la voz del pastor Israel o del pastor Daniel o de quien predique o que lleve la enseñanza domingo a domingo. No se trata siquiera de lo que podemos conversar aquí en un día específico de la semana. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Empieza por un anhelo sincero. No, lo que pasa es que tú no sabes todos los pecados que yo cometo, yo hago cosas malas. Mijito, yo también, y aún así escucho la voz de Dios diciéndome deja de hacerlo. Sí, pero es que yo no me lo merezco, yo tampoco. Si fuera por merecimiento, nadie escucharía la voz de Dios. Él nos quiere hablar, Él nos dice que Él nos invita a que nos acerquemos al trono de la gracia. Él nos invita, Él quiere que pasemos tiempo con Él. No se trata de merecimiento, no se trata siquiera de la santidad que tú puedas conseguir con tus fuerzas, porque necesitas del Espíritu para entonces poder ser santificado. Si te puedes santificar tú solo, entonces Cristo murió en la cruz por gusto. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Perfecto, empieza con un anhelo sincero, pero luego ten paciencia para guardar silencio y escuchar. Cuando por fin escuches, llévalo a la acción, porque si no te quedas a medias. Papá, necesitamos escucharte más. Que nos hables constantemente, que nos hables a través de tu palabra, que nos hables a través de enseñanzas, que nos hables a través de la adoración, que nos hables en el silencio, en el susurro apacible, que nos hables incluso en medio del terremoto, que nos hables cuando los mares se pongan más tormentosos, que nos hables cuando todo esté en calma, que nos hables cuando estemos felices y que nos hables cuando estemos tristes. Queremos escucharte en todo momento, queremos experimentarte por completo, que nos ales las orejas cuando hagamos algo malo, pero también queremos escuchar: este es mi hijo amado en quien yo me complazco, cuando por fin podemos estar y disfrutar tiempo contigo y hacer aquello que tú quieres que hagamos. Queremos la reprimenda, queremos la felicitación, queremos escucharte decirnos que nos amas. Queremos tener una relación contigo, ser uno contigo, como se supone que la iglesia debe ser uno contigo. Queremos estar de acuerdo contigo, queremos meditar sobre tu palabra día y noche para poder escuchar tu voz. Necesitamos que nos entregues de tu paz para concentrarnos en lo que tú tienes para decirnos. Danos de tu paz. Padre Celestial, te pido que bendigas a cada familia, que bendigas a las cabezas de hogar, que bendigas a las esposas, que bendigas a los hijos, que bendigas a los hermanos, que bendigas trabajos, que bendigas emprendimientos, Señor. Y que en cada lugar tú estés entregando de tu palabra para que entonces podamos escuchar, hablar lo que tienes para decir y que nuestro entorno sea transformado por ti y por tu gracia. Gracias por permitirnos ser instrumentos tuyos, Señor. Te adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, que el Señor los bendiga.